2233 y a nuevoseresradio@gmail.com. Cuando usted quiera, como diría el doc. Operador, play, por favor. Bueno, la idea es que me sugieren nuevos aires, que no son aires nuevos. Por ahí es una forma, una nueva visión de aires que están y en los cuales a veces nosotros no reparamos, ¿no? Por ahí nosotros tenemos un montón de historias que las vamos postergando, las vamos modificando, pero las historias básicas que están en nuestros recuerdos más íntimos, que a veces surgen como un hecho, ¿no? Escuchar una música, escuchar una palabra, escuchar un nombre, eso nos moviliza a remontarnos a algún momento en que ese nombre, esa música, ese hecho fue significativo para nosotros. Entonces, dentro de ese esquema, hablar de Nuevos Aires no es hablar de cosas nuevas solamente, sino de nuevas visiones sobre cosas que nos han pasado, que están pasando y que están relacionadas con hechos que ocurren en este momento. Yo estaba pensando, mi llegada a Córdoba en el año 1947, llegó por un hecho accidental. Mi viejo trabajaba en el correo, entonces mi mamá había tenido un problema de pleura que en aquel momento era grave, todos los problemas pulmonares eran muy críticos, incluso se llamaba a aquellos que habían tenido problemas pulmonares de una manera muy agresiva. Era tisis, eran tísicos, y eso era como un bardón, ¿no? Entonces, en un momento que se hacían refuerzos en el correo de aquellos lugares donde se practicaba turismo, hacía falta un refuerzo en Villa Allende. La estación del correo estaba frente a la estación y después de la estación estaba la cancha de golf. Entonces mi viejo eligió ese lugar, alquiló una casita porque viviría por 3 meses, así que alquiló una casita. Alquiló una habitación en una casa. La casa esa que nosotros fuimos a habitar era de una familia Escalante, muy importante en la época. Y tenía una serie de características, casa-habitaciones. Vivíamos con mi viejo y mi hermana. Yo tendría 14 años, mi hermana tiene 6 meses, tendría 8, sí. Entonces vivíamos en una habitación. Y me acuerdo muchas cosas muy particulares de esa época, que ahora cuando vuelvo a Villa Allende, digo, la pucha. La primera noche que llegamos a Villa Allende, me acuerdo que estábamos en una avenida importante de Villa Allende, donde estaba el negocio de Carati. El negocio de Carati era una especie de lugar de comida y de hotel. Y que por ahí pasaba la Capillense. La Capillense era un colectivito marrón que iba a Capilla del Monte. Y este era como el último lugar del pueblo. Ahí se terminaba el pueblo. Tuvimos una noche, porque ya después nos trasladamos a la casa al departamento que habíamos alquilado. Y a partir de esa circunstancia empecé a conocer Villa Allende. Me acuerdo, entre paréntesis, que estaba el doctor Grasso, que era un médico muy importante de Villa Allende, que tenía unas sobrinas hermosísimas, cosa que a mí me resultaba muy agradable tener relación con ellos. Y al lado de la casa, donde estaba la habitación, al lado de la habitación, del lugar donde quedaba la habitación, había un bicicletero, Canales, que en aquella época era el único bicicletero con el cual hicimos una relación importante. Por ahí yo le ayudaba a arreglar una bicicleta, le alquilaba bicicletas, íbamos al teatro, al cine, en el cine del pueblo, Villa Allende, que tenía
la particularidad de que se comía. Tenía mesas, entonces cuando veíamos películas, a puertas abiertas, porque en verano hacía calor, a veces no había muchas luces en las calles, porque en el año 47 no había una cosa muy, muy importante de iluminación en la zona. Estaba más iluminada la cancha de golf que el pueblo, ¿no? Y entonces tuve una cantidad de anécdotas en ese lugar propio a mi viejo le gustaba cazar pajaritos, así que a veces íbamos al campo, no sé, no me acuerdo bien con particularidad qué lugares, pero sí me acuerdo que había un lugar que se llamaba Saldán. Y en Saldán había una vertiente. Y una de las cosas que hacíamos era ir con botellas, a cargar botellas a la vertiente que estaba en Saldán. Que era un agujero en la pared nomás, no era una cosa. Ahora supongo que como hay aguas minerales Saldán, debe ser una empresa, ¿no? Entonces me acuerdo de todos esos caminos que lo hacíamos caminando. Obviamente ahora tengo muchos años, no camino tanto. Y había como una cosa de una apropiación que hicimos de Villa Allende, porque nos sentimos muy bien ahí. Mi vieja estaba muy bien, mi hermana. Y después cuando volví, muchos años después, me di cuenta que aquellos lugares que yo pensaba que conocía, ya no estaban más. Y entonces reconocí esquinas, por ejemplo. Una de ellas, la de Karate. La de Karate que ya no estaba al final del pueblo como en aquella época. Estaba dentro del pueblo, cerca de la plaza, cerca de la iglesia, ¿no? Y ahora es un restaurante importante, con mucha jerarquía. En aquel momento era una pensión. Los Nuevos Aires, de alguna manera, yo lo relaciono con la idea de hacer una nueva visión de esos lugares, que están en mis recuerdos, en mis experiencias, algunas buenas, algunas malas. Cuento una mala. Estábamos con el hijo de Miss Nora. Miss Nora era la profesora de inglés de los Escalantes. Y tenía, en la misma lugar donde nosotros teníamos, estaba ella y su hija, y sus hijos. Y nos hicimos muy amigos del hijo, que tenía mi edad. Y nos fuimos a caminar. El ferrocarril ya había sido levantado en algunas partes. Entonces, un lugar donde se iba, que supongo que debía ser hacia el lado de Capilla del Monte, porque no me ubico bien, tenía todavía los espacios de los durmientes. Y ahí tuvimos una experiencia muy fea. Muy fea en cuanto a... Bueno, porque ahora que la cuento les digo. Íbamos caminando con este chico, no me acuerdo cómo se llamaba, y se tropieza. El palo que llevaba en la mano se clava en la tierra y se le mete en la boca. Y le lastima la garganta. Fue un drama terrible. Ahí también actuó el doctor Grasso, que era, que menciono yo como que tenía unas sobrinas o nietas, no sé qué era. Y él lo salvó, y me acuerdo que, como estos recuerdos viejos, ¿no? Que no le había tocado las cuerdas vocales, con lo cual salvó la voz. Pero fue una cosa que me impactó muchísimo. Tanto es así que no puedo caminar por lugares donde haya piedras, ¿no?, con un palo en la mano. Siempre tengo la cosa así por ahí me caigo, se clava y me clava en la boca, ¿no? Bueno, esa era la Villa Allende de aquella época, nada que ver con la actualidad. Supongo que debe estar debajo de todo lo que la actualidad es Villa Allende, pero es muy difícil de ver, porque yo lo tenía a flor de vista y a flor de piel, y ahora están los recuerdos. Entonces los Nuevos Aires lo tomo como una nueva visión de todo eso. Historia que a lo mejor no le puede ser útil a mucha gente, porque los recuerdos, la cuestión así de nostálgica, no es para todos, que lo que algunos tienen en la actualidad a veces como una especie de manto
de lo que eran las cosas, y entonces le asignan una superficialidad que no la tiene. Los recuerdos son los que profundizan y van haciendo mis salidas en bicicleta, por ejemplo. Las cosas que hice con la bicicleta, para que las nietas del doctor Gas o lo que fuera, vieran mi heroísmo a la de la bicicleta, ¿no? Que yo digo que una vez me caí y me lastimé bastante. Pero esas cosas propias de la adolescencia, ¿no? Que tenía que sobresalir por algo o hacerse notar por algo. Y en eso, para mí Villa Allende es un recuerdo que está siempre presente. No es la Villa Allende que yo veo ahora, sino la que tengo en los recuerdos, que, como digo, ¿no? Por ahí ir con el auto y estacionar donde no se debe, en aquella época no era, en todas partes. Una vez me olvidé la bicicleta cerca de la ruta. Bueno, llegué a casa y me dice Canales, ¿sí la bici? Le digo, la pucha, me la olvidé. Bueno, al otro día la fui y estaba ahí y me la traje y se la devolví a Canales. Bueno, hay mil cosas más. No los quiero matar tampoco con estos recuerdos que son propios de mi edad, pero que me ayuda la consecuencia de estar en los nuevos aires a repensarlos y ponerlos en la actualidad.